Muy bien, para la siguiente parte ahora vamos a realizar la implementación del algoritmo de construcción del diagrama TXY, temperatura contra fracciones en el líquido y en el vapor, de un sistema binario ideal. Los pasos a seguir son los siguientes. Primero definimos la presión del sistema, calculamos la temperatura de saturación de cada componente por esta ecuación. Noten que esta está despejada de la ecuación de Antoine. Esto se lee a esta presión. Luego se calcula el vector de temperatura. ¿Por qué calculamos en el paso 2? Es porque vamos a construir el diagrama TXY desde la temperatura de saturación del componente 1 hasta la temperatura de saturación del componente 2, que son las temperaturas de ebullición a la presión del sistema P. Entonces vamos a calcular un vector de temperatura. Para esto, primero definimos el número de datos. Esta delta T, digamos, va a ser los incrementos. Vamos a ir desde la temperatura de saturación del componente 1 en incrementos de esta delta T hasta la temperatura de saturación del componente 2. Delta T, entonces, va a ser temperatura de saturación 2 menos temperatura de saturación 1 entre el número de datos. N yo lo fijo. Este número de datos lo voy a fijar en 50, por ejemplo, para que tengamos una buena cantidad de muestras. Bueno, después de eso se calculan las presiones de saturación del componente I, de nuevo, pero a cada una de las temperaturas. Igual con la ecuación de Antoine. Como ya tengo la presión de saturación del componente I, aquí se calcula la 1 y la 2. Con ley de Raoult puedo calcular las fracciones en la fase líquida, presión total que leímos en el paso 1, menos presión de saturación 2 calculada acá arriba, menos presión presión de saturación 1 menos presión de saturación 2. Esto se hace para cada dato de temperatura, porque cada presión de saturación está a la temperatura T que vamos evaluando. Y luego las composiciones en la fase vapor se calculan como fracción de la fase líquida por presión de saturación entre presión total. Yo voy a haber generado un vector de X1 contra T. Eso sería una línea. Y el de Y1 contra T. Vamos a ver la implementación en MATLAB. Aquí estoy utilizando MATLAB Online. Esto para el diagrama TXY. El primer paso entonces es definir la presión del sistema. La tengo aquí. De 525 kilopascales. Vamos a definirla así. Vamos a construirlo para tetracloruro de carbono nitrometano. Si yo quiero construirlo para otro sistema, simplemente cambio esta presión, cambio estas constantes de Antoine. Las constantes de Antoine yo las estoy leyendo de esta base de datos del libro de propiedades de gases y líquidos de Prausnitz. Y estas son las constantes. De nuevo, esto lo puedo copiar como texto en Excel. Vamos a replicar este diagrama de fase. Y lo puedo pegar aquí para irlo viendo. Lo coloco como comentario. La primera columna es sustancia. Posteriormente la fórmula, digamos. Y luego las constantes ABC. Sustancia, fórmula. Y los tres siguientes números van a ser ABC. Por ejemplo, esto vale A, B y C. Digamos algo así. ABC de cada componente. Yo aquí los declaro como variables. Voy a designar tetracloruro como el componente 1, nitrometano como el componente 2.
Aquí están los mismos valores. Coloco punto y coma para que no se muestre en la línea de comandos. En MATLAB, cuando ponemos punto y coma, por ejemplo, si quiero definir esto, solo lo almacena sin mostrarlo. Si yo lo corro así, me dice el valor. Si yo lo corro con punto y coma, solo lo guarda. Esos son los punto y coma al final de cada variable. Y bueno, ya implementando el algoritmo, ya tengo la presión del sistema, que es la P. Ahora entonces, para cada componente, 1 y 2, yo voy a calcular las temperaturas de saturación de acuerdo a esta ecuación. Esto es T1 y T2. El número de puntos ahora para definir los valores de la temperatura, voy a definir 50. Entonces los incrementos de T va a ser temperatura de saturación 2 que calculé antes, menos temperatura de saturación 1, entre 50. Aquí le voy a poner N. Voy a guardar. De modo que esto yo lo puedo cambiar. Presión de saturación para cada temperatura se calcula de nuevo con la ecuación de Antoine. Como T es un vector de muchos números, utilizo punto para las operaciones entre vectores. Aquí como exponenciación y aquí como división. Eso, digamos, es esta ecuación de aquí, presión de saturación. Para el componente 1 le cambio a 1, B1, C1. Para el componente 2 le cambio a 2, B2, C2. Después de esto, hago con ley de Raoult y ley de Dalton los valores de X1 y de Y1. Recordemos que X1 son las fracciones en la fase líquida, Y1 las fracciones en la fase vapor. Básicamente es presión menos presión de saturación 2 entre presión de saturación 1 menos presión de saturación 2. Aquí, P1 menos P2. Es eso. Y X2 no se va a utilizar, pero lo podemos definir como 1 menos X1. Luego, para la fase vapor es la ley de Dalton. X1 por presión de saturación 1 entre presión total. Habiendo definido esto, yo ya tendría los valores de Y1 contra T y X1 contra T, que se pueden graficar. Esto lo voy a borrar, estaba haciendo una prueba. Esto es lo que debemos de graficar. X1 contra T y Y1 contra T. Esto sería, digamos, la leyenda o la etiqueta de este par de datos. Para A1 se tiene la etiqueta M1, para A2 se tiene la etiqueta M2. Grid on significa que la cuadrícula va a estar activa. Entonces le doy guardar. Si corro este código me debe de generar el gráfico. Aquí está TXY. Bueno, aquí faltaría seleccionarlo. Puedo definir título, etiqueta en X, etiqueta en Y. También lo puedo hacer aquí por código. Es más fácil así. Gráfico sería TX. Le pongo guión bajo para que quede como subíndice. Esto es para tetracloruro de carbono, nitrometano, a la presión que yo definí. Entonces ahí ya lo escribió. Luego vamos a colocar la etiqueta de Y. Esto es la temperatura ahora. En grados centígrados. Esto porque la ecuación de esta base de datos está en grados centígrados. Básicamente es esto. Logaritmo de presión de vapor igual a etcétera. Luego, yo tengo en el eje X, X1 y Y1.
Listo. Ok, me parece que esta presión probablemente era milímetros de mercurio. Ok. Nada más hay que cambiarle ahí. En lugar de kilopascales es mmHg. Entonces a esta presión yo estoy generando este gráfico. Después yo puedo cambiar esta presión y se va a generar un gráfico diferente. Voy a guardar este primero. Aquí aparece guardar. Lo voy a guardar aquí. Y el título, este sería diagrama T, XY, tetracloruro, nitrometano, le puse 525, me parece, milímetros de mercurio. Ok. Punto .png o punto .jpg aquí aparece. Ajá. Entonces, ahí está guardado. Noten que si yo cambio la presión, por ejemplo, ahorita va de 65 a 90 prácticamente. Si yo cambio la presión, por ejemplo, a aproximarse a una atmósfera, que son 760 milímetros de mercurio, lo voy a guardar. Y noten que la tendencia cambia ligeramente. El primero era a 525 y va más o menos de 65 a 90 grados Celsius. Pero el otro va de 76, digamos, 77, arriba de 100 grados Celsius. Entonces es el impacto del cambio de presión en este sistema. Yo simplemente puedo cambiar este valor de presión y si quiero para otro sistema cambio los valores de A1, a B1, C1 y A2, B2, C2, que son las constantes de Antoine. Entonces de esta manera lo podemos generar. Igual este código se los voy a compartir si ven este video grabado, se los comparto ahí en los comentarios. Otra cosa, ¿cómo guardo esto? Si yo quiero guardar cualquiera de estos dos gráficos, me voy acá arriba a la etiqueta Home, lo dejo seleccionado y le doy Download. Simplemente eso va a guardar aquí el gráfico ya en la computadora, porque aquí yo estoy trabajando en MATLAB Online, pero lo puedo generar directamente en la computadora. Entonces, este es el procedimiento para poder generar este tipo de gráficos TXY en MATLAB.